Bienvenidos sean todos a otro programa de Católicos en Línea. Quien les habla, Freddy Berríos, llevando el Evangelio a todas las naciones, directo con Dios. En este conversatorio tenemos al hermano Julio Bófano, quien es licenciado en Ciencia de la Comunicación Social y primeramente, y eso nos lo va a explicar también, es el sacerdote, pero dimitió en la Compañía de Jesús, de la Orden de los Jesuitas. Así que bienvenido, Julio, a Católicos en Línea. Muchísimas gracias por esta invitación, porque lo importante de la comunión es crear diálogos, y aunque tengamos diferencias, las diferencias enriquecen. Sí, y efectivamente, yo siempre hago bromas con que me fui de la Iglesia Católica, en el sentido que dejé de ser sacerdote, diciendo, me voy a comprar cigarros y no volví más, ¿no? Que es una broma que usamos en Uruguay, porque todos los trámites que había que hacer nunca los hice. Es decir, salvo lo de las comunidades jesuitas, porque ellos sí estaban apurados para que yo me fuera. Pero para que no quedaran, sobre todo para que no quedara en situación anómala. Pero a su pesar, siempre quedé en situación irregular, en el sentido que yo dejaba la compañía de Jesús, no dejaba de ser cura. Y lo hice así porque quería marcar una diferencia, eh, especialmente una crisis institucional y no una crisis vocacional. Todavía tengo la carta, por supuesto, en la que pido dejar las compañías de Jesús y los jesuitas, y la respuesta firmada, que eso me llevó a un proceso, ¿no? Y es muy gracioso, o irónico, si quieren, en la respuesta, porque deja en evidencia no solo la carencia de derecho canónico que existe, sino que lo único importante seguía siendo el tema del celibato o de lo sexual, que es una obsesión generalizada en ciertos ámbitos de la Iglesia Católica y de la cultura católica y cristiana en general. Entonces yo en mi libro cito una película, Damnation, que significa condenación, que la pueden encontrar en internet, y que dice que la policía y los jueces no crucificaron a Jesús por ser un tipo respetable. Lo crucificaron por ser un proscripto, un revolucionario. Lo crucificaron porque temían que les quitara el poder y se lo diera a los pobres. Y ahí habla que un milagro es un momento de la atención de Dios. Y habla de un hombre, Martín Lutero, que se opuso a los corruptos de su época, escribió su opinión en un papel y la clavó en la puerta de una iglesia y invocó un milagro. Una película estrenada en el 2017, las películas, es una serie de televisión de drama estadounidense. Las películas, las investigaciones son muy importantes. Yo en mi libro digo, hablando sobre todo del tema que para mí es fundamental, que es el abuso a niños, niñas y adolescentes, que yo entiendo que en toda organización, porque además yo soy fundamentalmente consultor organizacional, hay una resistencia importante cuando alguien te enfrenta con estas verdades en la cara, porque te sentís ofendido, porque son temas que no sabes cómo lidiar, porque está en juego la sacralidad, la autoridad, el prestigio. Entonces, lo más simple y cobarde es negarlo, decir que se trata de una conspiración. Y ahí también voy citando investigaciones, que hay muchísimas, y películas. Recomiendo buscar en internet No se lo digas a nadie, que es un documental polaco sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica. Hay un momento en que los obispos dicen que todo es mentira y lo plantean como una conspiración contra la Iglesia Católica, echándole la culpa siempre a los medios de comunicación, que es muy fácil. También recomiendo la película chilena El Club. Hay una serie homónima también en Netflix que relata la historia centrada en un grupo de sacerdotes criminales ocultos en un pueblo, y también de una religiosa. Y es así tal cual esa película cómo funciona el sistema. Supongamos que fuera una conspiración. ¿No debería igual investigarse desde el punto de vista organizacional? Estamos hablando de delitos. ¿Qué significa que se encubra, que se niegue, que se tapen estos hechos cuando está ampliamente demostrados en decenas y decenas de investigaciones? Yo también puedo dar testimonio de eso. Te piden encubrir
por un concepto erróneo de imagen institucional. Y lo que más les ha preocupado no son las víctimas, lamentablemente, son las arcas y los miles de millones de dólares que están gastando y seguirán costando las denuncias, porque esto sigue pasando. Importa más el prestigio de la institución y de algunas personas que la representan que las víctimas y los sobrevivientes. Y el Jesús en el que yo creo estaría con las víctimas y sobrevivientes. Y por eso nos interesa mucho hacer este programa contigo y a todos los que nos están siguiendo para este libro que recién acaba de salir en el mercado uruguayo, que se llama Conocerme me hizo libre. Ahora te pregunto, también es como una referencia a Platón, conócete a ti mismo, algo por el estilo. Sí, sobre todo es una referencia al Evangelio de Juan, de la verdad nos hizo libre, pero no quise usar el concepto de verdad porque las verdades son diferentes, depende de los procesos de cada persona. Lo que yo hago en el libro, y que en principio fue como lo más escandaloso y que sirvió para titulares, es contar mi proceso, lo que a mí me fue pasando, de aquel Jesús que yo descubrí y que creí siendo joven y todo lo que me fue pasando en la Iglesia Católica. Por eso también cuento mis hipocresías, porque lo que quiero es que se vea el proceso de lo que a mí me iba pasando, de lo que yo iba sintiendo. Entonces, no nos quedemos en eso. Yo le digo a la gente, bueno, resistan los primeros capítulos y avancen, porque lo que más me costó de este libro fue contar que yo soy una víctima, fui una víctima y soy un sobreviviente de abuso sexual. El tema de los abusos sexuales en las niñas es horrible los datos que tenemos, pero en los varones es un tema de que no se habla, que se esconde, que se niega. 1 de cada 6 varones en el mundo ha sido abusado. Y entonces ahora yo estoy recibiendo cientos de víctimas que a partir del libro les ha despertado algo, les ha dado lo que a mí me pasó. Yo lo bloqueé durante muchísimos años. Entonces, por eso es que voy a crear una fundación para Uruguay y para el mundo con gente experta, porque hay que hacer un acompañamiento. Pero lo primero es decírtelo a vos mismo, decirte a vos mismo, sí, a mí me pasó, porque es algo que se lleva para toda la vida, y después trabajarlos en terapia, si es posible. Por eso vamos a poner la fundación al servicio de las personas que no puedan pagarse, porque ya son cientos, más de 300 personas que se contactan, que me cuentan cosas horribles. No solo estoy hablando dentro del ámbito de la Iglesia Católica, pero también, que es lo que más conozco, tengo muchísimos datos, muchos más que antes, nombres, fechas, pero también en otros ámbitos. Recordemos que en Uruguay, por ejemplo, y en la región, los abusos sexuales se dan en los ámbitos intrafamiliares. Eso significa lo cercano, aquello en lo que el adulto confía y el niño no tiene por qué desconfiar. Que puede ser el cura, el pastor, el entrenador de fútbol, el tío. ¿Ah? Generalmente los abusadores sexuales, el 90% de los abusadores sexuales son varones. También hay mujeres, pero el 90% son varones. Ahora bien, en este escenario que tú nos estás comentando y le está permitiendo en esta entrevista que sepamos de esta realidad, ¿cómo está la fe de Julio Bófano? ¿Cómo se siente ahorita a nivel espiritual? Bueno, mucho más fuerte que antes, eh, porque el Jesús en el que yo creo eh, estaría, como ya dije, sin lugar a dudas del lado de las víctimas. El Jesús en el que yo creo no tendría justicias paralelas con el derecho canónico, como lo hace la Iglesia Católica. Iría a la justicia civil, iría a la justicia penal. Estaría en las marchas de la diversidad, del lado de las personas con los derechos vulnerados. Estaría escandalizado por las niñas embarazadas. Las niñas embarazadas son productos de violación, no del Espíritu Santo. Estaría escandalizado por las adolescentes que desaparecen y que son víctimas de trata. ¿No? Estaría yendo a las ollas populares que hay en Uruguay porque hay gente que no tiene para comer. Y saldría a gritar por los feminicidios, por la situación de falta de derechos humanos que viven las personas privadas de libertad. Entonces mi fe
se ha, digamos, fortalecido y también gracias a muchísima gente que se acerca, que me apoya. Esto no es una cuestión ahora que tiene que ver conmigo, con Julio Bófano, esto trasciende. Por eso que yo les paso la posta, les paso la batuta. ¿Podemos estar en desacuerdo en cuestiones teológicas e interpretaciones bíblicas? Sí, pero el desacuerdo y la diversidad es una riqueza. Por eso yo también invito a los obispos a la Conferencia Episcopal del Uruguay. ¿Quieren que discutamos estos temas? Vamos a discutirlos, porque cada persona lucha por lo que quiere, por la organización en la que quiere, y lucha para mejorarla. Y no se mejora barriendo bajo la alfombra, especialmente delitos, porque los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes son delitos. Así es. Entonces, me parece estupendo que se haya fortalecido tu fe y en estos tiempos que estamos viviendo, entonces, ¿qué concepto tienes tú con respecto a lo que es la santidad? Porque todos, obviamente, estamos llamados a vivir en santidad y, obviamente, no estamos viviendo en épocas donde había muchas ideas conservadoras, donde a la mujer se le tenía en otro plano, ahora se está buscando los derechos de todos por igual, no solamente en identidad de hombre y mujer, sino como bien lo dices tú, en lo que es la diversidad sexual. Entonces, ¿qué concepto tiene Julio Bófano actualmente de lo que es la santidad o lo que debería ser la santidad? Después, si querés, hablamos de ideología de género también. Sí, sí. La santidad, bíblicamente, la santidad es, digamos, una persona que sobresale por su ética y por sus valores morales. La ética son las reglas que nos da la cultura y el sistema social. Por lo tanto, son construcciones culturales también. Y la moral son aquellos principios por los que nos movemos. Entonces, abusar desde una posición de poder y desde la confianza de quien debería ser un ejemplo de ética destruye a la víctima y en muchos casos para toda la vida. Y no solo a la víctima, a la comunidad y a la institución Iglesia Católica que los defiende. Entonces, lo primero y lo peor es que ese delito se silencia y esa negación vuelve a violentar a la víctima. Nadie quiere saber. Los trapos sucios se lavan en casa, me decían a mí en la compañía, sobre algunos aspectos. Uno de los tantos modos de culpabilizar a las víctimas. Entonces, ¿cómo enfrentar algo tan grave que puede poner en crisis y desacreditar a la institución? La complicidad de los laicos, de las laicas, es también muy perversa, porque nadie quiere que su idea de representante de Dios se cuestione. Pocas personas están preparadas para esto, pero negar la realidad, pensar que son excepciones o exageraciones, dejar solas a las víctimas y a los familiares, es la manera que muchas personas encuentran para recuperar esa creencia en la comunidad. Y es lo más lejano del sentido de ser cristiano. Entonces, para mí, santos y santas son las víctimas y sobrevivientes que se animan a denunciar. Y en esa entrada, pues te voy a comentar y vamos a hacerle paso a lo que es este tema de lo que se está tratando, que es la ideología de género, en un tema que la Iglesia ha sido muy cautelosa, como bien lo dices tú, en tocar estos temas o abrir algunos tipos de debate o planteamientos como tal. Ahora, en conversatorio anterior se había abierto el tema de construcción de género, ya habíamos hablado también de ideología de género, y yo te doy un ejemplo. Si yo como hombre me percibo como mujer y tengo mi fe, porque efectivamente nadie es digno de Dios, pero Dios nos ama y nos abraza a todos y busca que nosotros tengamos esa conexión con Él. Entonces, yo quisiera ser monja en esa percepción. ¿Qué consejo me darías tú desde tu fe, Julio? Bueno, a ver, acá hay muchas cuestiones. Lo primero que le diría es que se aleje de una institución que te condena, que tiene una teología prehistórica que rechaza y discrimina, por ejemplo, la teología queer que existe,
y además que no necesita permiso de ninguna institución para ser lo que somos, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay que distinguir el género, el concepto de género, que es una construcción social que define las diferencias no biológicas entre hombres y mujeres, asignándole mandatos, roles, creencias, expectativas para cada sexo. Y esas diferencias son establecidas por las culturas, por los contextos sociales e históricos, y han marcado las inequidades entre hombres y mujeres. La identidad de género es la forma de percibirse y definirse como hombre, mujer, ambos, ninguno, ¿no? Es independiente del sexo biológico y de la orientación sexual. Y estudien, porque hay muchas investigaciones, porque hay ciencia que dice esto. Y sobre ideología de género quiero aclarar algo que lo explico en el libro. En 1995 se celebró la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing, de las Naciones Unidas, de la ONU estoy hablando. Marcó un punto de inflexión en la agenda mundial de igualdad de género. Precisamente, y como respuesta y en oposición a las conferencias de las Naciones Unidas que el Estado del Vaticano integra, en 1995 el Vaticano, como una estrategia discursiva, empieza a hablar de ideología de género, que es una expresión inventada por ellos, diciendo de forma incorrecta que el término surge del feminismo. No es verdad eso. Estudiemos, investiguemos. Desde el principio ha sido una estrategia para desinformar y con mucho resultado, porque actualmente en las redes sociales, artículos de sociedad civil, se emplea este término con el único objetivo de masificar un discurso contra los derechos de las mujeres, de las comunidades LGTBIQ+, ¿ah? Y en favor del patriarcado, ¿no? Que es el gobierno de los padres. La concepción también de ahí sale la concepción de un Dios padre macho heterosexual. O sea, hay muchas cosas acá para investigar y discutir, y hay teologías que lo hacen. En Brasil, por ejemplo, algunas iglesias fundamentalistas y neopentecostales popularizaron este término de ideología de género que se extendió por todo el mundo. Pero es un invento del Vaticano. Las personas que utilizan este recurso hablan de adoctrinamiento de género y colonización ideológica. Y eso es precisamente lo que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana desde la jerarquía, experta histórica en colonizar, incluso al feminismo. Y por supuesto que hay mucha gente buena, y la mayoría de la gente es buena y de buena voluntad, curas, monjas, laicos, laicas, pastores. Entonces, unámonos para cambiar la iglesia y recuperar la iglesia de Jesucristo en el que creemos. Porque la única forma, o casi que la única forma de descolonizar, es asumir que el patriarcado es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Y es el gran sistema opresor de toda la humanidad, pero construido culturalmente sobre el cuerpo femenino disidente y sobre niños, niñas y adolescentes. Gracias a Dios es una construcción cultural, porque eso significa que podemos deconstruir, que podemos cambiarlo, pero no minimicemos al patriarcado, porque lo natural es la diversidad. Palabras de Julio Bofano, muy interesante este discernimiento, y ya por cuestión de tiempo estarás invitado para otros programas. Espero que me aceptes la invitación, Julio. Y también desde ya te invito a que si puedes participar en la asamblea eclesial que se va a realizar en México, pero va también a realizarse de manera virtual a quienes no puedan ir presencialmente. Entonces, este tema sería interesantísimo, como bien lo dices tú, que desde el punto de vista de tratarlo con todos los actores pertinentes, laicos, desde la parte clerical, darle un seguimiento y, si es posible, ¿por qué no?, una reforma a la iglesia en estos temas para que las personas en verdad, por fe, y como aquí en este programa lo decimos, es seguir a Cristo, no a seguir a un sacerdote, no seguir a una persona que, si bien tiene que dar el ejemplo y debe irradiar la luz de Cristo, pero como hombre pues tiene también sus pecados, sus sub y bajas, como decimos. Encantado, yo estoy para dialogar, para discutir. Hay gente que se enoja conmigo, bueno, transformen ese enojo en energía para cambiar la organización. Vamos a hablar también de la visión negativa de la sexualidad que se tiene, lo que implica la abstinencia sexual
la discusión sobre el celibato que no se quiere dar, o sea, hay muchísimos aspectos. Mucha tela que cortar. Termino con una canción que les recomiendo de Charly García, que se llama Inconsciente Colectivo, que utiliza un concepto de Carl Jung que dice que nos pueden hacer de todo, pero la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Y desde ahí podemos cambiar las instituciones y las organizaciones que queremos cambiar y que queremos. Agradecidos contigo, Julio Bófano. Esto fue Conversatorio con este hermano, autor del libro Conocerme me hizo libre. Se los recomiendo. Así que Católicos en Línea, llevando el Evangelio a todas las naciones, directos con Dios.